En la última medición global sobre los niveles de corrupción en la región que hizo Transparencia Internacional, Panamá recibió una calificación de 35 sobre 100. Esta mala puntuación del sector público también afecta la reputación del sector privado. 0 siendo lo más opaco o lo más corrupto y 100 siendo lo más transparente o lo más íntegro, digamos, en el ejercicio de la función pública. Este índice nos calificó en 35 sobre 100 y estamos por debajo de la media regional de las Américas, que es 45. Es la calificación más baja histórica que hemos tenido en el país. Los altos niveles de corrupción y la poca certeza de castigo generan en el ciudadano un sentimiento de impotencia que hace que gran parte de la población tenga pocas esperanzas de que el sistema cambiará. Lo cual es un impacto que los corruptos quieren que tenga en la ciudadanía, porque una ciudadanía dócil, una ciudadanía que no cuestiona, una ciudadanía que no exige rendición de cuentas de su gobernante, es un ambiente de cultivo donde florece la corrupción. ¿Por dónde se debe atacar la corrupción? ¿Qué leyes hay que aprobar o modificar para combatir este mal? La extinción de dominio, las reformas al reglamento del régimen orgánico de la Asamblea Nacional y la ley de protección de denunciantes. Cambios como la ley de extinción de dominio, que sigue engavetada en la Asamblea Nacional, son necesarios para que nuestro sistema de justicia cuente con mejores armas en la lucha contra la corrupción. La extinción de dominio, por ejemplo, a mí me extrañó muchísimo leer un artículo de opinión del viceministro de la Presidencia donde decía que no había ninguna organización que hubiera levantado la bandera para pedir que esto se discutiera, lo cual no es así. Nosotros desde el 2022, al igual que también la organización Libertad Ciudadana, hemos estado trabajando en promover la extinción de dominio. ¿Por qué es urgente aprobar una ley de extinción de dominio? Del 1 al 10, Panamá está en el 8.5 como habilitador del crimen organizado. Es decir, que los operadores políticos y el sector privado permiten y facilitan que esto se dé. Y una forma de atacar la convergencia criminal, los diferentes mercados criminales que trabajan juntos, es con una buena ley de extinción de dominio. Según la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, los actos de corrupción tienen 3 etapas: cuando se licita el proyecto, cuando se hace el pago y cuando se utiliza el dinero ilícito. Estamos mal en Panamá. Necesitamos poder mejorar todos los entornos de prevención de la corrupción, sobre todo en el servicio público. Y debe ser una de las prioridades de cualquier gobierno que entre, cualquiera que gane las elecciones. Y cuando ya se han dado los actos de corrupción, poder perseguirlos efectivamente, recuperar lo robado y que los culpables enfrenten la justicia. Permiten, muy lamentablemente, un exceso de discrecionalidad por medio del cual se contrata y con exceso de precios, y por lo cual pues uno puede asumir que allí después hay arreglos o componendas entre contratista y contratante. Todo el mundo ya condenó en base a las confesiones y las evidencias que se vieron en el caso de Brecht a nivel internacional. Incluso ha habido expresidentes que han estado presos, que siguen presos, pero en Panamá aquí tenemos la paciencia de Job para esperar que esto se resuelva. Otro cambio urgente para reducir los niveles de corrupción y que ha caído en saco roto es la modificación al reglamento interno de la Asamblea. Que pueda regular el ausentismo, que un diputado que se va por un año y no viene a las sesiones no cobre. Esas son cosas que se pueden reformar en el reglamento. El que las actas de comisiones tengan debidamente registrados quiénes estuvieron y qué se discutió y que eso sea público, sobre todo las actas de la comisión de presupuesto. Otra ley pendiente y que puede ayudar a destapar los casos de corrupción es la ley de protección al denunciante. Ahí podemos como ejemplo mencionar el caso de la IG, donde vimos que un funcionario llevó adelante un proceso de denuncia sobre otro funcionario o exfuncionario, en el caso de la Autoridad de Innovación Gubernamental, y vimos un poco preocupante la situación de que ese funcionario que hizo la denuncia fue removido de su puesto, porque lo que queremos aquí es que los funcionarios tengan la capacidad de pararse firme y hacer las denuncias necesarias cuando detectan que hay un acto corruptivo a cualquier nivel dentro de las instituciones donde trabajan.
¿Qué efectos tiene la corrupción en nuestra sociedad y cómo queda la imagen internacional de nuestro país? Nos cierran muchas puertas, incluso hemos podido ver en los últimos años o las últimas décadas que en los grandes proyectos que se han realizado en Panamá, las empresas más importantes del mundo, que tienden a ser de origen occidental, Norteamérica, Europa, prefieren no participar muchas veces porque no ven con claridad que el sistema panameño garantice una contratación justa, limpia e igualitaria a nivel del concurso que se dé. Para reducir los niveles de corrupción en Panamá, las soluciones deben ser sólidas y no superficiales. Tiene que acabarse la discrecionalidad. Tenemos un retroceso formal con la ley orgánica de la Contraloría que ha generado una discrecionalidad a la entidad para investigar o no investigar a su entera discreción. Eso es un retroceso. Hace falta mucho por hacer en tema de prevención de la corrupción, en el tema de una cultura de legalidad, una cultura de integridad y de transparencia que debemos promover todos los panameños, pero también hace falta mucha certeza del castigo respecto de las investigaciones con este tipo de conducta delictiva. En nuestra administración hemos hecho grandes esfuerzos para que todos aquellos casos de corrupción que se encontraban detenidos hacía mucho tiempo en el Ministerio Público, las vistas fiscales salieran, los fiscales han sustentado estos casos ante los juzgados y ya empezamos a ver los primeros resultados de un gran esfuerzo que han realizado los 5.500 funcionarios del Ministerio Público. Esta lucha requiere un cambio en el sistema, reforzando la ética, integridad, rendición de cuentas y transparencia. Parlamento abierto, Estado abierto, gobierno abierto, que sea una administración abierta, que rinda cuentas y que le permita a la ciudadanía el acceso a la información, sobre todo el acceso a la información de cómo se maneja el presupuesto de la nación. La corrupción en Panamá es pervasiva, está en todos los niveles y muy en particular el sector público. No con esto quiero decir que el sector privado también tenga esos problemas, pero el público quizás es más notorio porque es el capital, es el recurso de todos. El combate a la corrupción es un reto 24 que debe asumir el próximo presidente de la República. Ahmed Pérez, Telemetro reporta.